¿Se escucha bien ahí, chicos? Sí, doctor. Sí, profe. Sí. Bueno, perfecto, bueno. Buenas tardes. Bueno, gente, hoy vamos a continuar. No me acuerdo, en la clase anterior sí, no me acuerdo un poquito lo que les había explicado. Bueno, vamos a arrancar con un tema ya de parte general, si les parece bien. Yo creo que sí, que es atinado a esta altura, que es el tema de la cuestión previa. Se me ocurrió que era un tema que puede ser útil darlo ahora. Así que si ya vieron algún otro tema, bueno, con la explicación que les di la semana anterior de la estructura de la norma, más lo que le había explicado la doctora Mariana Ayala, ya creo que estamos en condiciones como para que entiendan el tema de cuestión previa, que desde mi punto de vista no tiene una complicidad muy grande. Así que no es muy complejo. Así que, bueno, vamos a arrancar. Se llama el problema de la cuestión previa. Principalmente, el problema de la cuestión previa es parte integrante de lo que se llaman problemas generales de derecho internacional privado, que son todos aquellos problemas que se alojan dentro de la estructura de la norma indirecta, es decir, de la norma de conflicto. Estamos siempre dentro de la temática del derecho aplicable, no de la jurisdicción. Así que la cuestión previa, conjuntamente con el tema de las calificaciones, el tema del reenvío, el tema del orden público internacional y del fraude a la ley, son lo que se llaman los 5 problemas generales de derecho internacional privado, porque, vuelvo a repetir, están dentro de la estructura de la norma indirecta que yo les expliqué la semana pasada, versión Werner Goldschmidt, todo visto desde el trialismo jurídico. Y que voy a explicar hoy, digamos, el objeto de la clase de hoy, el tema de la cuestión previa o problema de la cuestión previa, es de los 5 temas que les acabo de reseñar, de enumerar, es el más moderno, porque fue descubierto por la doctrina alemana, principalmente por 2 autores, se llamaba uno Wengler, con W, Wengler, y otro Melchior. Son 2 autores jurisconsultos alemanes del siglo XX muy buenos, pero a su vez estos autores alemanes descubrieron este problema de la cuestión previa analizando una sentencia que era francesa, que vamos a ver más adelante, que es el caso Pauno Canamale, que lo voy a explicar dentro de media hora aproximadamente, que es el leading case de la materia, que es una sentencia del año 1931, una sentencia de el Cimero Tribunal francés, que es la Corte de Casación francesa. Así que bueno, dentro de la norma indirecta corresponde que ubiquemos este problema para que ustedes sepan cuál es la localización, situación exacta del problema. Ustedes recuerden que la norma indirecta tiene una estructura bimembre, tiene un tipo legal y una consecuencia jurídica, que lo expliqué la semana pasada. El tipo legal es el antecedente, el presupuesto de hecho, y el tipo legal y la consecuencia jurídica es el consecuente, es decir, la resolución que la norma trae si es aplicable, si se da su tipo legal, si se configura su tipo legal. Bueno, siguiendo con este razonamiento, tenemos características positivas y negativas de ambos lados de esta estructura bimembre. En el tipo legal tenemos lo que se llama la causa, luego tenemos los hechos subyacentes al punto de conexión y como característica negativa del tipo legal el fraude a la ley. Del otro lado de la norma tenemos como característica positiva el punto de conexión, luego como característica positiva tenemos lo conectado y la característica negativa de la consecuencia jurídica es el orden público internacional. Yo someramente les expliqué la clase anterior. El problema de hoy, que se llama el problema de la cuestión previa, está justamente en el tipo legal de la norma de conflicto, específicamente entre la causa y los hechos subyacentes al punto de conexión. Ahí es donde ustedes tienen que ubicar la problemática de la clase de hoy, que se llama cuestión previa. Vuelvo a repetir, entre los hechos subyacentes al punto de conexión y la causa. Si hubiese que dar un concepto de cuestión previa,
el concepto siempre es el mismo, el que vengo dando hace muchísimas clases atrás, pero sencillamente es que es, digamos, uno está en presencia de un caso de cuestión previa a nivel de derecho internacional privado, cuando cuando a un mismo juez, en un mismo proceso, se le presentan de manera simultánea, muy importante la palabra simultánea, dos o más cuestiones de derecho internacional privado con elementos extranjeros, aún no resueltas por ninguna autoridad, que pueden estar sometidas a distintos derechos privados de fondo, con la particularidad que lo que se resuelva en una de ellas repercute directamente sobre la otra. Vuelvo a repetir para aquellos que estén copiando. Cuando a un mismo juez, en un mismo proceso, se le presentan en forma simultánea dos o más cuestiones de derecho internacional privado, con elementos extranjeros, diferentes entre sí, aún no resueltas por ninguna autoridad, que pueden estar sometidas a distintos derechos privados de fondo, con la particularidad que lo que se resuelva en una de ellas va a repercutir directamente sobre la otra. Lo que sucede es lo siguiente. Si bien se llama el problema de la cuestión previa siempre va de la mano de otra cuestión que se llama la cuestión principal. Así que no podemos hablar de la cuestión previa si no hablamos de la cuestión principal. Y para que ustedes vean gráficamente qué sucede, es que a un mismo juez, en un mismo proceso, en una misma litis, en un mismo litigio, se le van a presentar simultáneamente y sin resolver con anterioridad dos cuestiones. Chicos, ¿hay alguien que no está muteado? Fíjense si están todos muteados, porque escucho unos ruidos que me molestan. Entonces, recapitulando, lo que les quiero decir es que son a un mismo juez, en un mismo proceso, se le presentan dos o más cuestiones de derecho internacional privado. Por ejemplo, a un juez se le presenta una cuestión sucesoria, es decir, una sucesión, y otra cuestión que es, por ejemplo, la validez del matrimonio. Son dos cuestiones diferentes entre sí de derecho privado, porque no es lo mismo el instituto sucesorio que el instituto matrimonial. Pero de alguna manera, están interrelacionadas entre sí. De alguna manera, una de las cuestiones va a ser condicionante y la otra va a ser condicional. Y esto ustedes deben saberlo porque, en definitiva, para poder tener vocación sucesoria en una sucesión, que es una transmisión mortis causa de un patrimonio universal, solamente la pueden abrir la sucesión y solamente pueden tener el título de herederos quienes son llamados a recibirlo por ley o por testamento, por última voluntad del testador. Así que de alguna manera la cuestión previa es el título con que se presenta el peticionante, el pretenso o presunto heredero, que es la investidura, y eso es muy importante porque quien no tenga esa investidura, que es el requisito previo, no puede abrir la sucesión, que es el tema condicionado. Así que fíjense que en este ejemplo que yo les acabo de mencionar, que son dos institutos distintos, la sucesión por un lado y el matrimonio por otro. Ambos pueden tener elementos extranjeros y ser cuestiones de derecho internacional privado, y ambas pueden llegar a estar sometidos a distintos derechos privados. La sucesión puede estar sometida al derecho privado inglés y la validez del matrimonio al derecho matrimonial francés, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan de alguna manera una vista, un gráfico de cómo es este problema de la cuestión previa, tengan ustedes en cuenta que se puede presentar de la siguiente manera que les acabo de explicar. Dos cuestiones de derecho privado distintas entre sí, con elementos extranjeros, por lo tanto son internacionales las dos, que una de alguna manera repercute sobre la otra, porque una es condición y la otra es condicionada, pero lo vamos a ver más adelante con más detalle, y que pueden estar sometidas ambas a distintos derechos privados. La cuestión sucesoria al derecho sucesorio inglés y la cuestión matrimonial al derecho matrimonial francés. El tema es que
digamos, todo gira en torno a cuál es el derecho aplicable a la cuestión previa. Eso es lo más importante. ¿Qué derecho le aplico a la cuestión previa? Que en la mayor parte de los casos siempre es la condicionante. Lo que sucede es que siempre hay cuestiones previas, chicos, siempre hay cuestiones previas, inclusive en casos locales, que no son casos de derecho internacional privado, pero bueno, cuando el caso es nacional y no es internacional, es simple resolver una cuestión previa porque ya sé de antemano, a priori, que el juez va a ser argentino y que el derecho aplicable va a ser argentino. El problema es cuando la cuestión previa se presenta y tengo que determinar cuál es el derecho que va a resolver la cuestión previa, porque justamente ustedes saben que en esta materia la peculiaridad que presenta es que se puede aplicar en principio un número importante de derechos privados extranjeros, o en su caso subsidiariamente el derecho nacional. Pero eso no pasa en un caso nacional, en un caso internacional sí existe esta posibilidad. Así que, de alguna manera, por ejemplo, son casos de cuestión previa a las siguientes. Típico caso, el que les acabo de mencionar anteriormente, que la cuestión previa es la validez del matrimonio y la cuestión principal es la sucesión. Fíjense ustedes en este caso, que es muy importante, porque la validez del matrimonio es la cuestión previa, es la condicionante, el título de heredero. Si la viuda, cónyuge supérstite, se presenta a abrir la sucesión de su marido extinto, fallecido, para abrir la sucesión le van a pedir como requisito que tenga un interés legítimo. Eso lo dice el artículo 724, inclusive del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y el Código Procesal Civil de la Provincia de Buenos Aires. Así que el pretenso heredero tiene que de alguna manera acreditar, prima facie, con qué carácter viene la sucesión. Entonces, si dice que es cónyuge supérstite, significa que es viuda. Y si es viuda, significa que en vida del marido celebró un matrimonio válido. Por lo tanto, la validez del matrimonio es, de alguna manera, la cuestión previa a dirimir para luego, si logra acreditar que el matrimonio existió y fue válido, pasa a la segunda parte, que es la cuestión principal. ¿Se dan cuenta? Por eso, de alguna manera, el ordenamiento jurídico, el derecho, tiene varias relaciones jurídicas que son concatenadas, que hay una que es la que abre la puerta a la otra, como una relación como si fuese de causa-efecto, por así decirlo. Y justamente en el campo sucesorio, ese título de heredero que hay que acreditar previamente, la investidura de heredero, es necesario acreditarlo de alguna manera en el primer momento, y hay veces que en esta materia nos podemos encontrar con que lo que hay que probar es un matrimonio, y ese matrimonio es un matrimonio extranjero, con elementos extranjeros. Y la pregunta es, ¿qué derecho le aplica? Otro caso de cuestión previa típico es que sea la validez de una adopción, cuestión previa, y la cuestión principal, la sucesión. Esto es exactamente igual que el caso anterior. En vez de probar como título de investidura de heredero que sea cónyuge supérstite, acá lo que vamos a probar es que el título de heredero es un hijo que dice ser adoptado, por lo tanto debemos probar la filiación adoptiva, la adopción como acto jurídico, y a veces puede ser una adopción extranjera, por lo tanto también debemos analizar qué ley le aplico a la validez de la adopción. Tercer caso, validez del matrimonio, cuestión previa, si la cuestión principal es, por ejemplo, la validez de los pactos prenupciales. Por ejemplo. Ustedes deben haber estudiado cuando dieron familia y vieron específicamente matrimonio, que existen los pactos prenupciales, o también llamadas convenciones matrimoniales, que son aquellos acuerdos que los cónyuges, o futuros cónyuges, mejor dicho, pueden llevar a hacer inclusive antes de la celebración del matrimonio, y de alguna manera están condicionados a que el matrimonio celebrado sea válido. Entonces, si se discute como cuestión principal la validez de los pactos prenupciales, la cuestión previa condicionante es que el matrimonio sea válido. ¿Se dan cuenta? Si el matrimonio es válido, luego paso a analizar la validez de los pactos prenupciales. Otra posibilidad también que se me ocurre es la validez del matrimonio como cuestión previa, si la cuestión principal se discute, digamos, un beneficio previsional.
Si se está discutiendo un beneficio previsional, por ejemplo, una pensión que pide el cónyuge supérstite, eso está condicionado previamente a un matrimonio válido anterior. Porque quien se presenta a pedir la pensión del afiliado o beneficiario fallecido tiene que acreditar justamente el enlace nupcial. Así que la validez del matrimonio es la cuestión previa de la cuestión principal, validez digamos, el tema del beneficio previsional. Otro tema también que se me ocurre, también un poquito más complejo, es, ustedes saben muy bien, que deben haber estudiado en obligaciones y en contratos, que la fianza es un contrato de fianza, pero la fianza sería un tercero que se obliga accesoriamente a un deudor principal. ¿Qué significa? Que la fianza, cuando es convencional, porque de alguna manera se hace por contrato, porque no se olviden que también la fianza puede tener origen legal. Fíjense, por ejemplo, el artículo 2139 del Código Civil y Comercial Nuevo o el 2852 del Código Civil de Vélez también. En materia de usufructo, el usufructuario tiene que dar fianza para constituir el usufructo, para que luego, cuando se extingue el usufructo y restituye la cosa dada en usufructo, la restituye en un buen estado de conservación. Así que eso es un usufructo, digamos, una fianza legal, establecida por la propia ley. Pero hay otros casos que la fianza es de origen convencional, nace por contrato. Así que puede suceder a veces de que se celebre un contrato de mutuo, un contrato de préstamo de dinero, donde hay un mutuante, que es el prestamista, y un mutuario, que es quien recibe el dinero. El mutuante es el acreedor, el mutuario es el deudor, ¿no? Y para garantizar el contrato de mutuo, se celebre una fianza y hay un tercero que se obliga accesoriamente por el deudor del mutuo. Y puede suceder, y muchas veces también sucede inclusive en los contratos de locación, de que el fiador asuma la obligación de ser principal pagador con renuncia a los beneficios de exclusión y de división. Por lo tanto, el acreedor, si incumple la obligación garantizada al deudor principal, puede ejecutar directamente al fiador sin ejecutar al deudor principal. Entonces puede suceder a veces que la cuestión principal sea la fianza y la cuestión previa sea el contrato de mutuo, la validez del contrato de mutuo sea cuestión previa y la validez de la fianza cuestión principal. ¿Por qué? Porque la fianza, cuestión principal, que es lo que se va a ejecutar, depende de la validez del mutuo. ¿Por qué? Porque la fianza es un contrato accesorio y lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, si el contrato de mutuo es inexistente, también va a ser inexistente la fianza, porque la fianza lo que hace es garantizar una obligación y esa obligación nace del mutuo. Entonces, por lo tanto, la validez del contrato de mutuo, de alguna manera, es la cuestión previa, y la cuestión principal es la validez de la fianza. ¿Queda claro esto? ¿Lo entienden un poco? No sé si por ahí lo estoy explicando un poco rápido, este último caso, pero es una cuestión de que la fianza, al ser accesoria, de alguna manera, depende del contrato base, que es el contrato de mutuo. Entonces, el contrato de mutuo es cuestión previa, condicionante, y la condicionada la cuestión principal, que es la fianza. ¿Alguien tiene alguna duda con todo esto? Me preguntan lo que sea, no tengan temor. Bueno, continúo entonces. Ahora voy a pasar a explicarles algo importante, que es el tema de los criterios. Los criterios de deslink, para saber cuándo estamos en presencia de una cuestión previa y cuándo en presencia de una cuestión principal. Y acá existen dos criterios. El primero se llama criterio real o procesal. Este criterio real o procesal, lo más importante es que se funda para hacer el distingo, la distinción, en la principalidad. Y eso surge de alguna manera con la conducta procesal de las partes en el proceso. Generalmente, para este criterio, para el criterio real o procesal, la cuestión principal es aquella que es objeto de la demanda.
de la petición, del acto inaugural del procedimiento. Generalmente todos los escritos judiciales con los cuales se abre la instancia, sean de jurisdicción voluntaria o de jurisdicción contenciosa, siempre tienen un acápite que se llama objeto, que vengo por el presente, en legal tiempo informa, a promover formal demanda de daños y perjuicios, o que vengo por el presente a promover demanda sucesoria ab intestato de tal persona, pero siempre con claridad meridiana, el peticionante tiene que poner, consignar en el objeto qué pide, que es el petitorio, que en definitiva es la petición, que es el objeto. El petitorio se suele poner más abajo, pero la petición principal siempre está en el objeto. Entonces, para este criterio, la cuestión principal es la que está dentro del objeto, o dentro del acápite de objeto en la demanda, y todo el resto de las cuestiones, de manera residuales, son cuestión previa. Dicho en otras palabras, son cuestión previa todas aquellas cuestiones que no sean cuestión principal. Para este criterio, por ejemplo, la cuestión principal va a ser la que sea objeto de la demanda. Por ejemplo, si es una demanda sucesoria, va a ser la sucesión, la transmisión de bienes mortis causa. Y cualquier otro tipo de cuestión que de alguna manera emerja en el proceso, ya va a ser cuestión previa. El otro criterio se llama criterio lógico o ideal, y ya no se basa en la principalidad, sino en la condicionalidad. Y para este criterio va a haber dos cuestiones, pero una de esas cuestiones va a ser condicionante y la otra cuestión va a ser condicionada. O sea que es un criterio lógico. Y de alguna manera, siempre la condicionante va a ser condicionante porque su decisión, su resolución, va a repercutir, va a tener efectos directos sobre la otra que es la condicionada. Cualquiera de estos dos criterios, además de deslindar cuestiones, jerarquizan cuestiones, ¿no? Son criterios además jerarquizadores, porque jerarquizan. Doctor, Siempre van perdón, a tener... Sí. ¿podría repetir? Porque no lo llegué a entender. El criterio de la condicionalidad, digamos, criterio de condicionalidad, que es el criterio lógico o ideal, se basa en la condicionalidad. Va a haber una cuestión que es condicionante y otra que va a ser condicionada. Por ejemplo, la validez del matrimonio va a ser condicionante y la sucesión va a ser la condicionada, porque uno es condición de otro. Así que hay varias, digamos, situaciones jurídicas que de alguna manera son concatenadas de este tipo, digamos, por condiciones. Y la otra, que es el criterio real o procesal, se basa en la conducta procesal de las partes. Todo lo que es objeto de la demanda es cuestión principal. Y lo que no es objeto de la demanda, que de alguna manera, digamos, de alguna manera emerge en el proceso y se discute, es cuestión previa, por residualidad. O sea, la cuestión principal es la que es objeto de la demanda. Cualquier otra cuestión ya es previa. Esos son los criterios. Y la pregunta es, cuando ya sabemos que hay una cuestión previa, por ejemplo, validez del matrimonio, cuestión previa, cuestión principal, sucesión. La pregunta es, ¿qué ley le aplico a la cuestión previa? Y vamos a ver que hay tres teorías sobre la ley aplicable a la cuestión previa que tienen distintos fundamentos y que ahora se las voy a explicar. Y que luego las vamos a ver, cada una de ellas, en tres fallos que voy a explicar. La primera teoría, las primeras dos teorías que voy a dar, siempre jerarquizan, y jerarquizan por criterio real. La primera de ellas se llama teoría de la unidad o criterio de la unidad o de ley única, así está bautizada en el libro de Hoff, aunque en el libro de Werner Goldschmidt la pueden encontrar con otro nombre. Se llama teoría de la unidad con se llama teoría de la unidad con imperio del derecho internacional privado. Discúlpenme, se llama teoría de la unidad con imperio del derecho privado. Entonces, repito, en el libro de Werner Goldschmidt lo van a encontrar como teoría con imperio del derecho privado. Y en el libro del Dr. Hoff lo van a encontrar como simple teoría o criterio de la unidad. Esta teoría
para resolver la cuestión previa siempre parte del criterio real o procesal. Por lo tanto, por ejemplo, en el mismo caso que venimos analizando, si se presenta una cuestión sucesoria, porque la demanda es sucesoria, ya sabemos que la cuestión principal va a ser la sucesión, porque es el objeto de la demanda. Y todas las demás cuestiones residualmente van a ser cuestiones previas. Pero quien se presenta a peticionar la apertura del sucesorio es el cónyuge supérstite. Y supongamos que estamos en la República Argentina y el cónyuge supérstite invoca un matrimonio celebrado en el extranjero. Por ejemplo, un matrimonio celebrado en Nueva York, Estados Unidos. Y la sucesión, el último domicilio, por ejemplo, está en México, en DF. Entonces, fíjense ustedes que, siguiendo el criterio real, vamos primero a decir que la cuestión sucesoria es la principal y la cuestión previa es la validez del matrimonio. Como el criterio real privilegia la cuestión principal, primero vamos a resolver la cuestión principal. Y la cuestión principal, como es una sucesión, va a estar sometida, conforme la norma indirecta aplicable, a la ley del último domicilio del causante. Y como el último domicilio del causante está en DF, México, el derecho aplicable en principio sería el derecho sucesorio mexicano. Hasta ahí resolvimos la cuestión principal sin ningún tipo de problema. Ahora, siguiendo esta teoría de la ley única, la pregunta es, ¿qué ley le aplico a la validez del matrimonio? Entonces, en este caso, este criterio, como se llama ley única, va a haber una única ley, un único derecho privado que va a resolver las dos cuestiones. Y a la validez del matrimonio no le voy a aplicar una norma indirecta, una norma de conflicto, sino que directamente la voy a someter al mismo derecho que rige la cuestión principal. ¿Qué significa? Este matrimonio extranjero va a estar sometido al derecho mexicano, que es el derecho que rige la sucesión. ¿Tá? Entonces, fíjense, en definitiva, que en esta teoría, que se llama teoría de la unidad o de ley única, una misma ley, en este caso el derecho mexicano, va a regular las dos cuestiones, la principal sucesoria y la previa matrimonial, pese a que el matrimonio se celebró en Nueva York y debería aplicarse la ley neoyorquina, que es la del lugar de celebración. ¿Qué es lo que tiene como característica esta teoría? Que a la cuestión previa no se le aplica tratamiento conflictual. Y hay un tratamiento 100% vinculado de la cuestión previa a la cuestión principal. Es decir, la cuestión principal marca la suerte de la cuestión previa. ¿Queda claro? Tiene sus críticas esta teoría, que lo voy a decir más adelante, pero de alguna manera sepan ustedes que rompe con el tratamiento conflictual y puede llevar a resultados muy absurdos, porque ustedes fíjense que si en el ejemplo que les di el matrimonio se celebró en Nueva York, las partes contrayentes, el hombre y la mujer, o digamos los contrayentes, pues puede ser un matrimonio entre personas del mismo sexo, de alguna manera se someten a la ley del lugar de celebración. Y si yo les cambio la ley del lugar de celebración y generalmente les digo, en vez de someterlo a la ley de Nueva York, lo tengo que someter al derecho mexicano, puede ser que el matrimonio sea nulo por algún problema de forma. Entonces, de alguna manera, puedo llevar a un resultado bastante disfuncional o injusto. Así que esta teoría, de alguna manera, al no aplicar norma indirecta de ningún tipo y someter, digamos, decidir la suerte de la cuestión previa a las resultas de la cuestión principal, de alguna manera es altamente criticada porque es injusta. Número uno, esta es la primera teoría, repito, teoría de la unidad o también llamada teoría con imperio del derecho privado en la terminología de Gauche. Pasamos a la segunda teoría, llamada por Eduardo Hoff, teoría de la pluralidad por la lex formalis causae, y en el libro de Werner Goldschmidt lo van a encontrar como teoría de la jerarquización con imperio del derecho internacional privado. Es exactamente lo mismo, cambia la denominación, nada más que eso. En esta vamos a ver que hay un tratamiento vinculado entre la cuestión previa y la principal, pero un poco más moderado, no tan rígido como en el anterior.
También, en esta teoría, vamos a partir de un criterio real o procesal. Por lo tanto, en el mismo ejemplo que vengo dando, cuestión principal es la sucesión, cuestión previa va a ser la validez del matrimonio. Y sigo con el mismo ejemplo. El último domicilio del causante va a estar en México y el matrimonio se va a celebrar, o se celebró, mejor dicho, en Nueva York. Entonces, siguiendo la teoría, digamos, el criterio real o procesal, primero resuelvo la cuestión principal, que es la sucesión. Y lo resuelvo igual que en el caso anterior. Aplico la norma indirecta sobre sucesiones, cuyo punto de conexión es último domicilio del causante, y me remite al derecho sucesorio mexicano, porque allí se localiza el último domicilio del decúpul, del causante. Listo. Pregunta, ¿qué ley le aplico a la cuestión previa? Bueno, aquí cambia con lo anterior. A la cuestión previa le voy a aplicar una norma de conflicto. Pero, ojo, miren ustedes de dónde va a salir la norma de conflicto. Porque la norma de conflicto que se le aplica a la cuestión previa a validez del matrimonio en esta teoría no va a surgir de la norma indirecta del derecho del juez, sino que la voy a buscar del derecho aplicable a la cuestión principal. ¿Qué quiero decir con esto? Como la cuestión principal se rige por el derecho mexicano, voy a extraer la norma de conflicto mexicana en materia matrimonial para aplicársela a la validez del matrimonio. ¿Queda claro? Y como el matrimonio en México se rige por la ley del lugar de celebración, a la validez del matrimonio le aplico la ley del lugar de celebración y quedará sometido al derecho matrimonial del Estado de Nueva York, Estados Unidos. Entonces, fíjense qué diferencia importante en el mismo caso en las dos teorías. En una, la validez del matrimonio me la somete al derecho de Nueva York, y en otro queda sometido al derecho de México. ¿Queda claro esto? Y puede tener resultados totalmente disímiles, que por el derecho mexicano el matrimonio sea nulo y que por el derecho de Nueva York sea válido. ¿Y qué efecto tiene? Total, porque bajo el derecho de Nueva York va a heredar, porque va a ser válido el matrimonio, y puede ser que por el derecho mexicano sea nulo el matrimonio y no herede. Así que no es una cuestión insignificante. Fíjense ustedes qué trascendental que es la cuestión a determinar. Entonces, fíjense cómo yo juego con un abanico de posibilidades y juego en definitiva con si es heredera o no es heredera y con el resultado final del proceso sucesorio, ¿no es cierto? Si es convocado o no, si tiene vocación hereditaria en definitiva. Profesor. ¿Entiende las diferencias entre una y otra? ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? Sí, yo, Lautaro. Sí. Igual en ambos casos arranco el análisis lo arranco desde la cuestión principal, no de la previa. Exactamente, porque estas dos teorías jerarquizan tanto la teoría de la unidad primera como esta de la jerarquización por lex formalis causal, jerarquizan justamente porque parten de la principal y siempre la principal repercute sobre la previa. En el primer caso, totalmente, y en el segundo, más parcialmente o relativamente, ¿tá? Más tranquila, digamos, más flexible la segunda, pero siempre en estas dos teorías de alguna manera, la principal influye en la previa. Tercer teoría, y vamos con los mismos ejemplos. Aquí la tercera teoría, Hooft la llama teoría de la pluralidad por lex formalis fori, mientras que Werner Goldschmidt la denomina teoría de la equivalencia. ¿Qué es lo que tiene esta tercera teoría de diferente a las dos que la preceden? Que no jerarquiza. Ambas cuestiones, la previa y principal, van a estar en un mismo pie de igualdad. Ninguna prima ni tiene preferencia sobre la otra. ¿Y qué sucede? Vamos al caso en análisis, al ejemplo. Cuestión principal, sucesiones. Cuestión previa, validez del matrimonio. Como no voy a jerarquizar, ambas cuestiones van a ser resueltas por el juez de la causa de manera independiente, como si transitan por carriles independientes que no se cruzan. Por lo tanto, a la validez del matrimonio
le voy a aplicar la norma de conflicto matrimonial, que corresponde por la materia matrimonial, del derecho del juez, mientras que a la cuestión sucesoria le voy a aplicar la norma de conflicto sobre sucesiones del derecho del juez. ¿Qué significa? El juez le aplica a cada una de las cuestiones la norma indirecta foral de la lex fori que corresponde a cada uno de esos tópicos. A la sucesión, la norma de conflicto sucesoria de la lex fori, del derecho del juez. Y al matrimonio, a la validez del matrimonio, la norma indirecta matrimonial del derecho del juez. Y cada una seguirá su suerte. La norma sucesoria, el punto de conexión, es último domicilio del causante y de alguna manera desembocará en el derecho mexicano sucesorio. Mientras que la norma de conflicto del juez en materia matrimonial, el punto de conexión es ley del lugar de celebración y desembocará en el derecho de Nueva York. Pero fíjense que en este último caso, si bien el derecho aplicable al matrimonio es el mismo, pero con fundamentos diferentes. En este último caso es por la norma indirecta del juez. Y en el caso anterior era por la norma indirecta del derecho llamado a resolver el caso en la cuestión principal. ¿Queda claro? Estas, chicos, son las tres cuestiones, las tres teorías, discúlpenme, aplicables por la jurisprudencia y conocidas a esta temática de la cuestión previa. Escucho si alguien me quiere hacer alguna pregunta, lo que quieran. Es una cuestión compleja, no tengo pizarrón, así que si alguien no entiende, pregúntenme lo que necesiten. Profesor, ¿podría Sí. explicar la teoría de la pluralidad y de la jerarquización? No entendí en el ejemplo la diferencia con la primera, con la de la unidad, pero me cuesta pensarlo para poder... ¿Cuál de las tres, me pregunta usted? ¿La primera, la segunda o la tercera? La de la pluralidad. La de la pluralidad hay dos. Yo lo dije, está la pluralidad por lex formalis fori, que es la última, o la pluralidad por lex formalis causale. No, la anterior. La segunda. Sí, la segunda. La segunda, Sí. como se llama teoría de la jerarquización, digamos, con imperio del derecho internacional privado, siempre hay una preferencia. Si la preferencia sigue el criterio real o procesal y está puesta en la cuestión principal. Por eso hay que desarrollar y resolver en primer término la cuestión principal. La cuestión principal es la sucesión y la cuestión previa es la validez del matrimonio. Como resuelvo la cuestión principal en primer término y dije que la sucesión, el último domicilio estaba en la Ciudad de México, el derecho aplicable es el derecho sucesorio mexicano. Punto. O sea que la cuestión principal, sucesión, se rige por el derecho sucesorio mexicano. Y la cuestión previa, ¿qué ley le aplico? Le voy a aplicar una norma de conflicto. Pero esa norma de conflicto, ¿de dónde va a salir? ¿Va a salir del derecho del juez? No. Va a salir del derecho llamado a resolver el caso por la cuestión principal. ¿Cuál es el derecho llamado a resolver el caso en la cuestión principal? El derecho mexicano. Entonces, en definitiva, ¿qué norma indirecta o norma de conflicto le aplico a la validez del matrimonio? La norma de conflicto matrimonial mexicana. Por eso, de alguna manera, la cuestión principal en esta segunda teoría también repercute en la previa, indicándole o dándole la norma de conflicto aplicable. ¿Queda claro? Miren, para hacer una suerte de conclusión para todos, tengan en cuenta esto. Primer teoría, no hay tratamiento conflictual. La cuestión previa se somete al mismo derecho de fondo de la cuestión principal. 2. Segunda teoría. La cuestión previa le aplica una norma indirecta, pero esa norma indirecta surge del derecho aplicable a la cuestión principal. Tercer punto. Tercer teoría. En la tercera teoría no jerarquizo y cada una de las cuestiones le aplico la norma de conflicto del derecho del juez. A la cuestión sucesoria, la norma indirecta sucesoria, a la cuestión patrimonial, la norma indirecta matrimonial. Ambos del derecho del juez y ninguna, la principal no repercute en la previa, ni la previa repercute en la principal. Están en un mismo pie de igualdad y se resuelven independientemente. ¿Entendieron esto todos? Sí, Profesor, una pregunta. Gracias. Sí. Y, o sea, ¿hay un criterio universal que utilice una teoría o depende de cada estado, cada legislación? Porque quizá tengo resultados totalmente distintos si planteo
un problema internacional, una cuestión internacional en la legislación argentina, por ejemplo, puede tener un resultado distinto si la planteo en una legislación mexicana. Mire, es el juez, por eso yo cuando les dije la clase pasada, que cuando Savigny en el siglo XIX hablaba del conflicto de leyes y esta materia era solamente un tema de ley aplicable, luego los ingleses, de alguna manera, hacia mediados del siglo pasado se dieron cuenta qué importante era el tema de la jurisdicción internacional y de la figura del juez, porque en definitiva la ley aplicable depende de quién es el juez. ¿Por qué? Porque cada juez nacional, sea el juez argentino, el juez uruguayo o el juez paraguayo, va a partir de su propio sistema de derecho internacional privado y de sus propias normas de conflicto de leyes. Así que es muy importante, primero, quién es el juez. Y segundo, este tema de la cuestión previa no está resuelto y no hay una decisión tomada en ningún sistema de derecho internacional privado de fuente interna. En Argentina, como voy a explicar al final de la clase, no hay ninguna solución, sino que en el caso concreto será el juez al que se le someta la cuestión litigiosa el que tenga que resolver cuál de las tres teorías aplica al caso concreto. ¿Qué es lo que un juez con razonabilidad va a hacer? Va a ver cuál de las tres teorías primero va a aplicar potencialmente las tres teorías, a ver qué derecho llega con las tres teorías distintas. Y de las tres teorías va a aplicar la teoría que más le convenga, teniendo en cuenta que los principios que yo la clase pasada les expliqué. La armonía internacional de soluciones, la teoría de los derechos adquiridos, lo que se llama las preferencias materiales, etcétera, que también lo va a tener acá. Entonces, entre aplicar una teoría o la otra, va a tratar de aplicar a la validez del matrimonio y la que lo lleve a que el matrimonio sea válido. Así que, si en cualquiera de las tres teorías llega a la validez del matrimonio y la solución es justa, no va a haber mucha diferencia y puede aplicar cualquiera. Pero si hay diferencia entre las teorías, tendría que aplicar la teoría que mejor responda al principio de equidad, de justicia, de armonización internacional de soluciones, de efectividad, todos los principios que yo la clase pasada les enumeré, que son de alguna manera los que tienen los jueces para ver cuál de las teorías y en definitiva qué ley material de fondo aplicar al caso. Así que tendrá que ver el juez cuál quiere aplicar. Igual les comento que la solución que más defiende Werner Goldschmidt, que para mí es el autor que yo más sigo, y todos sus discípulos, y entre ellos a Hoff, defienden la teoría de la equidad. ¿Saben por qué? Porque en definitiva, el legislador argentino, de alguna manera, estableció normas indirectas, y cada norma indirecta tiene un tipo legal, que es un presupuesto de hecho. Por eso está la norma indirecta de matrimonio, la norma indirecta de sucesiones, la norma indirecta de contratos, la norma indirecta de adopción. Entonces, ¿por qué aplicar las teorías de la jerarquización, por ejemplo, la teoría de la unidad, y a una cuestión previa como la validez del matrimonio, que el legislador argentino dice y tiene una norma de colisión, una norma específica de conflicto para matrimonio, ¿por qué no aplicarla y aplicarle directamente la ley que rige la cuestión principal? Si esa norma es derecho positivo y es obligatorio. En definitiva, las teorías de la jerarquización que hacen depender la ley aplicable a la cuestión previa de la principal, de alguna manera vulneran la voluntad legislativa del legislador nacional, porque el legislador nacional en el código prevé normas indirectas y yo de alguna manera, aplicando estas teorías, las soslayo, las descuido y aplico un derecho que no tiene nada que ver. Entonces, si el legislador argentino dijo la validez del matrimonio se rige por la ley del lugar de celebración, ¿por qué aplicarle el derecho que rige la sucesión, por ejemplo? Y además de desconocer la voluntad legislativa, que es uno de los, digamos, de las cuestiones que más le reprochan a las teorías de la jerarquización, a la número 1 y número 2 que yo le expliqué, por un lado, en la mayoría de los casos, chicos, las teorías de la jerarquización conducen a resultados absurdos. ¿Qué significa resultados absurdos? Si yo, como cuestión previa, tengo la validez del matrimonio y sé que se casaron en Nueva York, es muy probable, y diría altamente probable, que si yo
no le aplico el derecho de Nueva York y le aplico otro derecho, es muy probable que el matrimonio sea declarado inválido bajo ese derecho. Porque lo normal es que las partes se casen en un país y que se atengan y cumplan con los derechos de ese país. Entonces, si yo me caso en Argentina y luego me someten el matrimonio mío al derecho de Nigeria, que es un matrimonio islámico, es muy probable que sea nulo. Y esto es lo que pasa en el derecho internacional privado cuando el operador jurídico de alguna manera no analiza la cuestión. Se llaman situaciones claudicantes. ¿Qué es claudicantes? Válidos bajo la luz de un derecho e inválidos bajo el prisma de otro derecho. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que lograr, bajo el principio de la doctrina de los derechos adquiridos, que le dije la semana pasada, prevista en el artículo 7 de la CIDIP 2 de normas generales, siempre tener en cuenta el principio de favor matrimonio. Por eso, las teorías de la jerarquización, en la mayor parte de los casos, conducen a resultados irracionales, y la teoría de la equivalencia, la última, la tercera, al discriminar e independizar a las dos cuestiones, en el 99% de los casos es muchísimo más justo, porque a la cuestión previa le someto el derecho que le corresponde y me va a llevar casi seguro a un derecho que es el que me va a dar la validez de la situación. Fíjense ustedes que muchos, la adopción, el matrimonio, son actos jurídicos y uno lo celebra una vez en un estado. Y si yo luego quiero que ese acto jurídico cumpla con la legislación de otro país, a veces es muy difícil. Fíjense, hay países donde las adopciones se pueden hacer por escritura pública bajo notario, y en otros países como Argentina es solamente por un procedimiento judicial. Entonces, cuando yo le cambio ese punto de vista, puedo decir que una adopción que se hizo 20 años en un país, la someto al derecho argentino y digo, no, para nosotros esta adopción es nula. Y con eso tengo unos problemas muy grandes después. Entonces no puedo jugar, digamos, sin pensar bajo ningún punto de vista en cuál es el efecto entre reconocer y no reconocer. Entonces, para que ustedes tengan de alguna manera un criterio, todo, de alguna manera, confluye en los principios que yo les expliqué la semana pasada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta más o continúo? Bueno, sigo. Vamos entonces ahora a los casos, a los fallos. Son 3 los fallos que le voy a explicar. Vamos a arrancar con el primero, que es Pou Kanamale. ¿Puedo repetir? Sí. Fíjense bien porque hay veces que no está bien escrito en los libros, pero se escribe, este fallo que les voy a indicar ahora es un fallo hindú, una familia que se relaciona con India, y se escribe muy difícil. Después ustedes cuando lean los libros lo van a encontrar porque es un clásico. Se escribe Pou Kanamale. Pou Kanamale contra Nadi Moutoupole. Pou Kanamale. Pou Kanamale, las N van con doble N. Cuando hay una N es con doble N. Pou Kanamale, con Nadi Moutoupole. Este es el fallo que yo les dije, la sentencia, que les dije que era el leading case cuando comencé la clase, que les dije que esto databa de 1931. Bueno, ya arranco con ese tema. Ahora van a ver que todo este marco teórico que yo les detallé hasta ahora, en esta primera media hora de clase, ahora lo vamos a bajar y concretar con los fallos que van a ver que les va a servir para terminar de cerrar la noción, el concepto. Fíjense, y vuelvo a repetir, que en definitiva siempre estamos en caso de cuestión previa. Cuando ustedes tienen que abrir acá una sucesión en Mar del Plata, no sé, ante el Juzgado Civil y Comercial número 15 de provincia del doctor Casas, uno siempre cuando hace una demanda, chicos, es muy importante como abogado porque en el objeto pone que abrís una sucesión, la sucesión de quién, y el que firma la demanda se lo llama pretenso o presunto heredero, porque se va a convertir en heredero cuando lo sea declarado en la sentencia, que es la declaratoria de herederos, que se dicta luego de la publicación de dictos, el informe del registro de testamentos, etcétera, que son los pasos. Pero en la demanda hay que acompañar el certificado de defunción del causante, la partida, y si es hijo, la partida de nacimiento. Si es esposa,
la partida de matrimonio debidamente certificada. Entonces, de alguna manera, el paso previo siempre está, porque quien se presenta y pide, ¿quién es? El hijo. ¿Quién es? El cónyuge supérstite. Bueno, ¿está la documentación? ¿Está en instrumento público? Sí, porque son las partidas. Perfecto. Entonces el juez ahí pasa ese primer test y abre la sucesión y manda a publicar edictos. Y luego, más adelante, previo al dictado de la declaratoria de herederos, confiere una vista al señor agente fiscal. Y el agente fiscal, como carcevero, como fiscalizador, controlador de la ley, lo que hace es tratar de ver si toda la documentación obrante en el expediente por el cual se abrió el sucesorio tiene formalidad, apariencia de legal, que no está plagiada y que todo está bien. Y si todo está bien, opina, dictamina favorablemente para que se dicte declaratoria de herederos. Y con ese dictamen fiscal, luego el paso siguiente es dictar la declaratoria de herederos, ¿no? Que es el paso previo para la transferencia de bienes, que es luego de la declaratoria. Pero siempre, fíjense ustedes, hay una cuestión previa que se da justamente entre abrir o no la sucesión. Si no, el juez no está seguro de quien impulsa, digamos, el peticionante, no tiene carácter de parte legítima, va a mandar una aclare o algo previamente y no la va a abrir. Y si es un matrimonio extranjero o un nacimiento en el extranjero, bastará con llevar la partida de matrimonio extranjera apostillada y traducida al idioma del juez de la causa. En este caso, al castellano, si está en otro idioma que no sea el castellano, ¿no? Ya con esos requisitos es suficiente para que abran la sucesión. No es necesario ni que el matrimonio extranjero, ni que el nacimiento esté inscrito en el registro civil o de las personas de Argentina. No es necesario la inscripción. Es suficiente con que traer el papel, el certificado extranjero. Bueno, el primer caso se llama Pauno Canamale con Nadi Moutopole, que es un caso que puso en contacto a la República de la India con la Cochinchina. Muy importante. Esto sucedió, el fallo, que voy a explicar ahora, de alguna manera es una sucesión testamentaria, se trataba de una familia oriunda de la India, con nacionalidad inglesa, porque los hechos suceden en la India antes de 1947, donde la India todavía era colonia británica porque se independiza en 1947 del Reino Unido. Pero nosotros estamos en la India inglesa, por así decirlo, donde regía la legislación inglesa, digamos, el sistema jurídico inglés, el common law en la India. Se trataba de un causante que tenía la siguiente estructura familiar, para que ustedes sepan bien cómo venían los hechos. Siempre, chicos, y de antemano se los digo ahora, van a haber muchos casos en esta materia, no solamente conmigo, sino con el resto de los docentes, y los casos divídanlos en tres partes. Primer ítem, hechos. Segundo ítem, leyes en conflicto o, si es de jurisdicción, jurisdicciones en conflicto. Ítem 3, solución del caso. Cada uno de los casos que analizan de los fallos que se le da para estudiar, ustedes dividen esas tres cuestiones. Hechos someros, un resumen de los hechos chiquititos. ¿Cuáles fueron las leyes en conflicto y cuál fue la solución final del caso? En este caso los hechos son los siguientes. Causante, porque es una sucesión testamentaria, el, digamos, causante de la sucesión fallece en 1925, pero antes, en 1922, otorga un testamento notarial y tenía la siguiente estructura familiar. El causante tenía 3 hijos. 3. Una hija legítima matrimonial que al momento de la apertura de la sucesión estaba viva, es decir, que había sobrevivido al causante. Luego tenía otra hija legítima matrimonial, el difunto, pero que había prefallecido al causante, había muerto antes que el propio causante de la sucesión. Con la particularidad que esa hija matrimonial prefallecida a su vez tenía un hijo que desde el punto de vista del causante de la sucesión lo vamos a llamar el nieto legítimo.
Y por otro lado tenía el causante un tercer hijo adoptivo llamado Sokalingam, también prefallecido, había fallecido antes del autor de la sucesión, antes de su padre adoptivo, que a su vez también tuvo un nieto, un hijo, digamos, que desde el punto de vista del causante de la sucesión lo vamos a llamar el nieto adoptivo, para diferenciar. Entonces, repito, el causante de la sucesión tenía una hija legítima prefallecida, 1. 2. Una hija legítima prefallecida, discúlpeme, una hija legítima sobreviviente, una hija legítima prefallecida con un hijo, que es el nieto legítimo, y un hijo adoptivo prefallecido con un nieto, que es el nieto adoptivo. ¿Está? ¿Queda claro? Hija sobreviviente, nieto legítimo, nieto adoptivo. Esos son los tres. ¿Qué es lo que sucede y cuál es el dato a resaltar de este supuesto? Es que en el testamento que les mencioné que se había otorgado, el causante de la sucesión hizo la siguiente distribución de su acervo. Lo más importante era que había dejado inmuebles, bienes inmuebles, situados en la Cochinchina. ¿Y qué es la Cochinchina? La Cochinchina hoy es Vietnam, lo que se llama la zona de la Indochina, debajo de la China, que hoy sería básicamente el sudeste asiático. Vietnam, Indonesia, Malasia, Tailandia, Filipinas, etc. ¿Y qué sucede? Sucede lo siguiente, en ese testamento, el testador deja todos los bienes a favor del nieto legítimo. Un legado minúsculo, chiquitito, a favor de la hija sobreviviente, y nada, porque deshereda al nieto adoptivo. El nieto adoptivo se llamaba Pakirisami, ¿no? Con Q e Y al final, Pakirisami, el hijo de Sokalingam, que era el hijo adoptivo del causante. ¿Y qué sucede? En esta plataforma fáctica que les acabo de narrar, de relatar, sucede lo siguiente. El perjudicado, Pakirisami, menor de edad, inicia ante el juez francés. ¿Por qué digo juez francés? Porque como los bienes estaban situados en Cochinchina, y Cochinchina en ese momento era territorio francés, porque sucedió antes de 1945, donde la Cochinchina todavía era colonia francesa. Luego de 1945 se obtiene la liberación de Francia y nace lo que es hoy Vietnam, propiamente dicho. Doctor, con todo lo que fue el líder revolucionario Ho Chi Minh, etc. Sí. El perjudicado vendría a ser el nieto adoptante. Adoptivo. Adoptivo, perdón. Gracias. Claro, Pakirisami. ¿Por qué? Porque se lo desheredó. ¿Y qué pasaba? La sucesión se inició en territorio francés de la Cochinchina en ese momento, que era colonia, básicamente los tribunales de Saigón, que era la capital en ese momento, que hoy se llama Ho Chi Minh. Saigón, discúlpeme, Saigón. Y hay una sentencia de primera instancia de los tribunales de Saigón del año 1928, una sentencia de la Cámara de Saigón, de la Alzada de Saigón, en 1929, al año siguiente, y luego el caso llega por recurso extraordinario, por casación, a París, a la Corte de Casación francesa, que resuelve el día 21 de abril de 1931, que es la fecha de la sentencia que vamos a analizar. ¿Qué es lo que sucedió? La madre de Pakirisami, la actora, la señora Pouno Bucanamale, se presenta en juicio e impugna el testamento con la pretensión de que se había desheredado a su hijo, que era Pakirisami. Pakirisami se presenta en juicio con una doble representación distinta. Fíjense, una representación sustancial de fondo, porque se presenta en el juicio de su abuelo, adoptivo, digamos, ocupando el lugar de su papá, porque su papá es prefallecido. No se olviden que en sus sesiones la representación solamente se da en casos de prefallecimiento.
donde cuando el heredero natural muere antes que el causante, ahí el descendiente se presenta a ocupar el lugar del padre. Entonces, Paquirizami se presenta en representación de su papá, porque su papá había prefallecido. Pero como era menor de edad, su mamá es su representante procesal, ¿no? Porque los padres son los representantes legales y necesarios de los hijos, ¿no? Entonces, la madre de Paquirizami lo representa procesalmente a los efectos del proceso y Paquirizami invoca como derecho de fondo la representación sustancial de su papá. Viene a ocupar el lugar que le hubiese correspondido a su papá prefallecido, ¿no? ¿Y qué fundamento esgrime? Dice la mamá que Paquirizami es el nieto adoptivo y que como el juicio se tramita en Francia y como la adopción de su papá había sido hecho en territorio hindú en la India, era válido a la luz del derecho hindú y que por lo tanto, de alguna manera, debía ser reconocida en territorio francés, y en Francia, hoy y en el momento de los hechos, en 1920 y pico, también a los efectos sucesorios entre hijos legítimos matrimoniales, hijos legítimos, ilegítimos y adoptivos, no había diferencia. Cualquier tipo de filiación era heredero, ¿tá? Entonces la madre dice lo siguiente: el testamento, de alguna manera, no tuvo en cuenta a Paquirizami, que Paquirizami, bajo el derecho sucesorio francés, era heredero forzoso. ¿Por qué? Porque era hijo, no importaba que sea adoptivo, es decir, era descendiente, y por lo tanto, como era descendiente, tenía derecho a la legítima, que los franceses lo llaman reservataires, se escribe reservataires, que en ese momento y hoy, en el Código de Napoleón, que está vigente, el Código Civil de 1804, sigue siendo las 2/3 partes, el 66% le corresponde. Entonces la madre impugna el testamento diciendo que el testamento había licuado la legítima, o no había respetado la legítima, que su hijo era heredero forzoso y que le correspondía mínimamente el 66% de la sucesión. Es decir, el 66% no se podía avanzar más del 66%, y que por vía testamentaria se había instituido heredero al nieto legítimo y se había arrebatado, por así decir, la legítima que le correspondía tanto a la hija sobreviviente como a Paquirizami. Entonces, ese es el fundamento por el cual la madre se presenta en juicio, ¿tá? Diciendo, si se aplica a la sucesión el derecho sucesorio francés, ese testamento, de alguna manera, avanzó más allá de la porción disponible, que era un 33, y afectó la porción no disponible, porque acá, señor juez, hay herederos legitimarios. Los legitimarios son los que tienen derecho a la legítima, que se llaman herederos forzosos. ¿Queda claro? Tienen una porción para ellos. Eso es lo que la madre se presenta en juicio con ese fundamento. ¿Qué sucede? El caso llega a instancias de la Corte de Casación francesa y entiende la Corte de Casación francesa. Pero la Corte de Casación francesa hace el siguiente razonamiento, o la siguiente línea argumental. Y le dice, está bien, le dice lo siguiente, no se olvide que esto es un tema sucesorio, porque acá el objeto principal es la sucesión. Entonces la Corte, de alguna manera, implícitamente, tácitamente, parte del criterio lógico, el criterio procesal o real. Y le dice, lo que acá la cuestión principal es la sucesión, porque es lo que se pidió, número uno. Como los bienes están situados en Francia, en la Cochinchina francesa, el Código Civil de Napoleón aplicable, la norma indirecta sucesoria de inmuebles, artículo 3.2 del Código Civil de Napoleón, el punto de conexión es lex recitae, ley del lugar de situación de los inmuebles, o lex situs, que es lo mismo. Entonces le dice, la ley aplicable es el derecho sucesorio francés a la cuestión principal, que es la sucesión. La cuestión previa, que por residualidad quedó, ¿cuál era? La validez de la adopción hindú, que tiene que ser resuelta por la Corte de Casación francesa, por los jueces franceses, y que dentro del abanico de posibilidades, ¿qué opción
tomó la Corte de Casación francesa la teoría de la unidad. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué ley le aplicó a la cuestión previa, validez de la adopción de Socalingam, digamos? Le aplicó el mismo derecho que rige la cuestión principal. Le aplicó el derecho francés para analizar la validez de la adopción hindú. ¿Y qué resultado llegó la Corte de Casación francesa? Le dijo que en el derecho de adopciones francés existía una norma, el 344 del Código Civil de Napoleón, que prohibía adoptar a quienes tenían hijos legítimos previos. Artículo 344 del Código de Napoleón. Y en el caso analizado, justamente Socalingam había sido adoptado luego de haber tenido las dos hijas legítimas el causante. Con ese fundamento, la Corte de Casación francesa le dice que esa adopción hindú, a la luz del derecho de adopción francés, no puede tener asidero en Francia porque viola una norma como el 344, que es de orden público, y por tal motivo no reconoce y declara inválida esa adopción hindú en territorio francés. ¿Y qué sucede? A el menor Pakirisamy no lo tienen como heredero forzoso y de alguna manera la Corte de Casación francesa confirma la sentencia de las dos instancias que la precedieron, de la alzada de Saigón y del juzgado de la sentencia de primera instancia de Saigón, que rechazaron la impugnación del testamento y de alguna manera convalidaron la disposición testamentaria. Le dijeron, de alguna manera, vale el testamento. ¿Está? ¿Entienden esto? Es una solución que se adoptó, que es el primer caso, ¿no? Y luego, en base a esta sentencia, la doctrina alemana, como les dije, de Wengler y de Melchior, analizaron esta sentencia y dijeron, esto es un caso de cuestión previa. Y ahí se empezaron a estructurar estas teorías. Pero como les repito, este caso, Pouno Canamale, fue resuelto por criterio real o procesal y teoría de la unidad. ¿Queda claro? Y el resultado fue disfuncional, fue injusto. La verdad es que sí, porque al no haberle aplicado a la validez de la adopción la norma indirecta que correspondía, y al someterla directamente al derecho francés, que nada tenía que ver con el derecho hindú, que era el derecho por el cual se había otorgado la adopción, llegamos a este resultado que es totalmente irrazonable. ¿Qué hubiese correspondido? ¿Cuál hubiese sido una solución razonable? Haberle aplicado la teoría de la equivalencia, la teoría de la igualdad, por así decirlo, que están en un mismo pie de igualdad, porque en ese caso la cuestión previa se le hubiese aplicado la norma indirecta francesa de adopción, cuyo punto de conexión era ley personal de adoptante y adoptado. Y como tanto la ley domiciliaria como la ley de la nacionalidad estaba todo en India, porque tanto el adoptante como el adoptado tenían domicilio en India y eran nacionales de India, el derecho francés remitía al derecho hindú, y a la luz del derecho hindú era válido. Así que de haberse aplicado la teoría de la equivalencia, el resultado hubiese sido totalmente contrario y se hubiese, de alguna manera, desde mi punto de vista, tener que haber reconocido la relación jurídica, en este caso la adopción. Fíjense, repito e insisto, cómo con una teoría o con otra teoría el resultado cambia de manera contundente. ¿Tá? ¿Queda claro esto? Se resolvió en este caso de manera teoría de la unidad y criterio real o procesal. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerme? Sí, doctor, una pregunta. No queda claro cuando Goldschmidt hace una crítica a este caso, cuando dice si el hijo adoptado es legítimo. Entra en esa como crítica que no me queda claro cuál es su criterio puntualmente. En alguna parte de la lectura Mire. referencia a que entra en esa disputa de si el hijo adoptado es legítimo o no. Bueno, pero escúcheme un segundito, es como una contradicción. Si es adoptado no es legítimo. Claro, yo no puedo decir eso. Porque si es legítimo es porque es matrimonial. Y si es adoptado claro, es porque es una afiliación diferencial. Mire, pero es decir, no es una cuestión si es legítimo o es adoptado, con qué solución me quedo yo, sino que yo lo que busco es cuál es el derecho aplicable a la validez de la adopción, que ese es el kit de la cuestión, ¿se da cuenta? En realidad, ¿cuál es el mejor derecho aplicable a la validez de la adopción?
Y el mejor derecho aplicable es sin duda el derecho más conectado. Y si la adopción se otorgó en India y era válido a la luz del derecho hindú vigente, tratar de aplicar la ley del lugar donde se otorgó la adopción, que era el derecho hindú. Y esa ley llegó por la teoría de la equivalencia y no llegó por la teoría de la unidad. Por lo tanto, considero, desde mi punto de vista, que la mejor teoría aplicable en el caso, desde mi punto de vista, era la teoría de la equivalencia, que también la defiende Werner Goldschmidt en este caso. Ese es mi punto de vista. Gracias, doctor. Después hay una pequeña disquisición y una pelea, dice Werner Goldschmidt, que si se hubiese hecho una acción meramente declarativa por la madre del menor, de Pakirizami, se hubiese obtenido una sentencia meramente declarativa que hubiese tenido como efecto una res judicatia, una cosa juzgada, previo, que luego en la sucesión no se podría haber discutido porque tiene justamente lo que llama la autoridad de cosa juzgada. Pero la respuesta es que la acción meramente declarativa también es una acción contenciosa. Y entonces yo contra quién de alguna manera, ¿a quién le corro traslado de la demanda? ¿Con quién discuto? Y además hay que ver también que las acciones meramente declarativas necesitan un estado de incertidumbre en cuanto a la existencia y alcance de una determinada situación jurídica. Fíjense, en el caso nuestro, argentino, bonaerense, mejor dicho, está, creo que si mal no recuerdo, previsto en el artículo 322. La acción meramente declarativa tramita por juicio ordinario, pero necesita un estado de incertidumbre, que esa incertidumbre le cause un perjuicio al actor y que además ese estado de alguna manera, esa acción se litigue contra la contraparte. Necesito un demandado. Y el tema es quién era el demandado, quién sería el potencial demandado en este caso, ¿no es cierto? Bastante complicado. Por eso, si mal no recuerdo, Hoff critica a Goldschmidt diciendo de que esa acción meramente declarativa era inviable porque es una acción contenciosa y la pregunta es contra quién la hubiese entablado. Así que ahí, si mal no recuerdo, en el libro de Hoff hay una aclaración de ese tipo. Yo sigo sosteniendo, y a rajatabla, yo no tengo la talla de un jurista como es Hoff, ni como fue Werner Goldschmidt, solamente me animo a decir desde mi humilde punto de vista que me parecería que la teoría de la equivalencia es la que mejor se ayorna a la mayor cantidad de casos, ¿no? Ese es mi punto de vista, ¿tá? Pero no me voy a poner a criticar a Werner Goldschmidt porque no le llegó ni a los talones. Así que uno tiene que saber bien dónde se ubica, ¿tá? Así que ese es mi humilde punto de vista. ¿Sigo con el caso? ¿Alguien tiene alguna pregunta más o continúo? Yo, profe, Sí. no sé si se escucha porque recién se cortó. No, se escucha bien. Perfecto. Lo que yo creo que no termino de entender es la teoría de la pluralidad, porque pienso, así como usted dice que aplicando la tercera teoría hubiera sido una solución más justa, o sea, aplicando la teoría de la pluralidad hubiera llegado a la misma solución que aplicando la primera teoría. Eso es lo que no termino de identificar en este caso. No, claramente no, porque con la primera teoría la adopción fue nula. ¿Por qué fue nula o no reconocida? Porque se la sometió a la adopción al derecho francés, por eso se llama teoría de la unidad. La ley única, que era el derecho francés, regía las dos cuestiones, la sucesoria y la adopción. Y la adopción fue nula bajo el derecho francés. Esa es la teoría de la unidad que aplicó la Corte de Casación francesa. Si se hubiese aplicado la tercera teoría, la teoría de la equivalencia, se le hubiese aplicado una norma indirecta a la validez de la adopción que hubiese remitido al derecho hindú y hubiese terminado siendo válida. O sea que esa es la respuesta. Esa es la respuesta. O sea que hay una diferencia importante entre una teoría y la otra. Eso lo comprendo perfectamente, pero si pensamos en la teoría de la pluralidad, por ejemplo, la segunda de las teorías, ahí es donde se me mezcla, en este caso. La teoría de la pluralidad, mira, en este caso, si se hubiese aplicado la segunda teoría, hacemos el siguiente razonamiento. Mira, arranco de vuelta, a ver si lo entendemos. Si hubiese sido la teoría de la pluralidad por lex formalis causae, se hubiese aplicado el criterio real o procesal. Se hubiese resuelto en primer término la cuestión principal, que era la sucesión, y la sucesión se iba a regir por el derecho francés, por la ley del lugar de situación de los inmuebles. Entonces, el derecho francés es el derecho que rige la cuestión principal. Y de ese derecho hubiese sacado la norma indirecta sobre validez de adopción.
Y en ese caso, la norma indirecta sobre validez de adopciones francesa dice exactamente lo mismo, ley personal de adoptante y adoptado, que la solución, es decir, en este caso, la segunda y tercera teoría aplican directamente la misma solución por una mera cuestión de coincidencia. Ah, listo, perfecto. ¿Por qué digo esto? Mira, digo esto por esto. Aplican la misma, por distintos fundamentos terminan aplicando la misma norma indirecta, porque la norma indirecta francesa sobre adopción es la que se aplicaría por teoría de la equivalencia, porque el juez francés resolvería de manera diferente a la sucesión por un lado y a la validez de la adopción por otro, y la norma indirecta de adopciones sería ley personal de adoptante y adoptado, porque es la del Código Civil francés. Eso sería por la equivalencia, y aplicando la segunda teoría sería la misma, porque al ser la cuestión principal resuelta por el derecho francés, la norma indirecta de adopción también sigue siendo la francesa y la aplicás a la adopción. Es exactamente la misma solución. Perfecto, gracias. Pero, repito, solamente por una cuestión de coincidencia. Hay veces que en un caso diferente, cuando los hechos son distintos, pueden remitir a distintos derechos. Claro, en este no lo percibía, por eso pensé que estaba equivocada yo y... No estabas equivocada, la respuesta era acorde, pasa que los hechos coinciden en la solución, por una cuestión, porque los hechos también supeditan el derecho aplicable. Pero si bien los fundamentos son distintos, la norma indirecta y en definitiva, aplicando la teoría del segundo, la tercera, la solución sería la misma. Y cualquiera de las dos, en este caso, hubiese sido mejor que como resolvió la Corte de Casación francesa. Gracias. Bueno, ahora pasamos al segundo caso, Grimaldi. Este es un caso argentino resuelto por la Sala D, de dedo, de la Cámara Nacional Civil de Capital Federal. Es una sentencia del 22 de diciembre de 1948. Muy importante la fecha de este fallo. Fíjense que todavía, siempre digo lo mismo, pero en esa época todavía el 22 de diciembre se trabajaba. Era raro conseguir una sentencia en 22 de diciembre. Vamos a los hechos fácticos de este caso. Este también es una sucesión. Los hechos son los siguientes. El causante se llamaba Miguel Ángel Grimaldi, que era de nacionalidad italiana, y que murió en 1943 con último domicilio en Italia. Difunto de nacionalidad italiana que fallece en 1943 con último domicilio en Italia. Y en 1937 adoptó en Italia y bajo el derecho italiano a una menor, que si mal no recuerdo el nombre era Concepción Di Paola Grimaldi. 1937 en Italia adopta a Concepción Di Paola Grimaldi. Y fallece en 1943 con último domicilio en Italia, el causante. ¿Qué sucede? Que en Argentina deja bienes. Si mal no recuerdo, deja un inmueble en Avenida Córdoba 6543 de Capital Federal, y deja una cuenta bancaria con dinero, creo que era una caja de ahorro, en un banco hoy desaparecido que tenía sede en Capital Federal, que era el Banco Germánico para Sudamérica. Así era el nombre de la entidad financiera. Fallece en 1943 Miguel Ángel Grimaldi, y la hija adoptiva, menor de edad en aquel momento, con la representación promiscua del Ministerio Público, abren el sucesorio en Capital Federal, presentando la demanda sucesoria, donde la hija adoptiva solicitaba la apertura del sucesorio de su padre adoptante. Y sale sorteado un juzgado de primera instancia de Capital Federal, y entiende un juez que, si mal no recuerdo, el apellido era Rojas. Y el juez rechaza in limine en el primer despacho la demanda sucesoria, con argumentos en el artículo 14, inciso segundo del Código Civil de Vélez, hoy derogado, y en el anteúltimo artículo y nota
del Código Civil de Vélez, que si mal no recuerdo, era el artículo 4050, la nota al 4050 del Código Civil de Vélez, el anteúltimo artículo, sí, 4050. Cita. ¿Por qué? Porque la hija adoptiva se presenta diciendo soy hija, pero adoptiva, con filiación adoptiva, y el juez le dice que en Argentina, en ese momento, a comienzos de 1948, regía el Código Civil de Vélez Sarsfield que rechazaba las adopciones. No era una institución desconocida, sino rechazada. Y en la nota, el artículo 4050 era bastante tajante, con cita de Chabot, decía Vélez Sarsfield que no se reconocen adopciones de ninguna especie. Entonces, con fundamento en el artículo 14.2 del Código Civil de Vélez y la nota al 4050, el juez Rojas no rechaza la apertura del sucesorio y le dice, hoy, esa afiliación, a comienzos de 1948, las adopciones son contrarias al orden público argentino, entonces vos no sos llamada a recibir la adopción de Miguel Ángel Grimal. ¿Qué pasa? Representada promiscuamente por el Ministerio Público Fiscal, la menor adoptada apela la sentencia y sale sorteada la sala D de la Cámara Nacional Civil, la alzada. ¿Y qué sucede? El juez preopinante, el que inauguró el voto de la Cámara del Tribunal ad quem, el Tribunal Revisor, fue el juez Tesanos Pintos. Profesor, se muteó. El resto de los colegas se adhieren al voto del juez preopinante. ¿Y qué es lo que hace la alzada? Acá hay un hecho muy importante, por eso ¿se me escucha? Que se le cortó Disculpe, unos se minutitos, muteó por unos minutos y no pudimos escuchar. no podemos escuchar. Digo, Bueno, cuando repito, sale sorteada la sala D, que es el tribunal, se llama Tribunal ad quem, que es el tribunal revisor, ¿no? Cuando desde el punto de vista de derecho procesal y del punto de vista de los recursos ordinarios, y básicamente el recurso de apelación, está el tribunal o juez a quo, el de la instancia anterior, y el tribunal ad quem, que es el tribunal revisor, el jerárquicamente superior, el que va a atender de la queja, de los agravios. Pero interín, desde el momento en que sale la sentencia, dicta la sentencia de primera instancia, y que llega el expediente a la Cámara, se dicta la primera ley de adopciones, número 13.252, que es la primera ley que rompe con la tradición del Código Civil de Vélez de no reconocer y rechazar las adopciones. Esta ley de septiembre de 1948 recepta la adopción simple, que si bien es el menor grado de adopción, pero reconocía, y escuchen bien esto, esa ley, derechos sucesorios del adoptado en la sucesión del adoptante, en igualdad de condiciones con el resto de la filiación, es decir, con los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. ¿Y qué sucede? Llega el expediente a Cámara y cambia el panorama para la Cámara, porque esta ley, de alguna manera de aplicación inmediata, cambiaba el panorama. ¿Y qué es lo que hace la Cámara? La Cámara... Perdón, ¿repetir el año? Sí. La ley. Como septiembre de 1948 se dictó la ley 13.252, que es la primera ley de adopciones. Luego vino la 19.134, ¿no? Hay otras leyes que fueron la 24.779, luego se fueron modificando, pero la primera ley de adopciones es la 13.252. ¿Y qué sucede? Cambia el panorama para la Cámara. Pero la Cámara hace el siguiente razonamiento. Divide los bienes y hace dos tratamientos independientes según la naturaleza jurídica de los bienes del acervo hereditario. Respecto del inmueble, el juez Tesanos Pintos dice: en este fallo van a ver ustedes que se utiliza el criterio real o procesal y de vuelta a la teoría de la unidad. Respecto del inmueble, dicen lo siguiente: el inmueble a los efectos sucesorios se le aplica la norma indirecta sucesoria, cuyo punto de conexión, artículo 10 del Código Civil de Vélez,
como estaba situado en Argentina, aplican lugar de situación y dicen la sucesión del inmueble se aplica al derecho sucesorio argentino. Punto. Respecto de la validez de la adopción, se le va a aplicar el derecho argentino, teoría de la unidad. Y luego que le aplican el derecho argentino, pese a que la adopción se había otorgado en Italia, le dicen, y ojo con esto, que si bien había salido la nueva ley de adopciones, que cambiaba el panorama y que de alguna manera reconocía a los adoptados como herederos, la Cámara hace una aplicación retroactiva del orden público, lo cual está mal, y dice, bueno, independientemente que estemos en 1948, la muerte fue en 1943. Y en 1943, en la legislación argentina, los adoptados no eran llamados a recibir las herencias del adoptante. Por lo tanto, en esas condiciones, la menor, Concepción Di Paola Grimaldi, respecto del inmueble, no es heredera. Aplican teoría de la unidad más efecto retroactivo del orden público. Eso respecto del inmueble. Esa es la suerte del inmueble. ¿Qué pasa con el dinero depositado en la cuenta bancaria? Como es un mueble, vuelven a diferenciar. Dicen que a los efectos sucesorios, como es un bien mueble, corresponde aplicar el artículo 3283 del Código Civil de Vélez, que era la norma indirecta sucesoria para muebles. Entonces dicen de alguna manera que el punto de conexión era último domicilio del causante y ya la sucesión respecto del dinero se le aplicaba el derecho sucesorio italiano. Y luego a la cuestión previa de la validez de la adopción le aplican de vuelta también criterio de la unidad y someten la adopción al derecho que rige la cuestión principal, en este caso del dinero, al derecho italiano. Y dicen, como en el derecho italiano en 1937 se permitía las adopciones, ¿no? Esa adopción es válida y por lo tanto Concepción Di Paola Grimaldi es heredera respecto del dinero depositado en la cuenta bancaria. Fíjense que la Cámara diferencia entre inmueble y dinero. Y respecto del inmueble, como se aplica el derecho sucesorio argentino, a la adopción la someten al derecho argentino y le dicen no. En cambio, para el mueble, como la sucesión se regía por el derecho italiano, le aplican a la adopción el mismo derecho que rige la cuestión principal, es decir, derecho italiano. Y como en Italia en 1937 estaban permitidas las adopciones, ¿no?, la reconocen. ¿Cuál es la solución final del caso? Respecto del inmueble, Concepción Di Paola Grimaldi fue desheredada, no se le reconoció derechos hereditarios. Y el inmueble se le quedó al fisco, porque fue una sucesión vacante, y se lo quedó el Consejo Nacional de Educación. Y respecto del mueble, el dinero, sí se lo quedó Concepción Di Paola Grimaldi. Así que esta es una solución de 1948, fíjense ustedes, donde no estaban todavía el artículo 75, inciso 22, no estaba el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, porque pienso que la solución, a la luz de los tratados de derechos humanos, hoy hubiese sido totalmente distinta. Hoy es una locura sacarle la vivienda a una menor de edad, hija, y dejársela al Consejo de Educación cuando existe el derecho a la vivienda digna, protegida por el artículo 14 bis de la Constitución y por un montón de tratados de derechos humanos. Y además, de alguna manera, si no había disputa con ningún otro heredero, haberle sacado el techo a la hija para dársela al Consejo de Educación, quizás hoy, digo hoy, hubiese sido una solución totalmente distinta. Pero los jueces en ese momento, con ese derecho vigente, tomaron esa iniciativa que fue la que luego, de alguna manera, se materializó en la sentencia definitiva que dictaron. Igualmente, este fallo es bastante loco. ¿Por qué digo loco? ¿Por qué? Porque primero que diferencian entre inmueble e inmueble, lo cual está mal, porque lo que deja el difunto es un patrimonio, que es como si fuese un único objeto, que se llama un universus ius, una universalidad de derecho, y en definitiva es una especie de ficción jurídica que viene del derecho romano, pero lo que transmite el difunto a los herederos es un patrimonio universal que está compuesto de bienes, de derechos, de deudas, de créditos, etc. Es como si fuese una pelota que
incluye todos los bienes y se lo trata como una única cosa, ¿no? Y al diferenciar entre inmuebles e inmuebles, ya eso no es correcto. Y segundo, la categoría de heredero no es susceptible de gradaciones. No se puede ser heredero para el dinero y no heredero para el inmueble. Se es heredero o no se es heredero. Entonces, es un fallo muy criticado muy poco feliz, que también se optó por el criterio real procesal y criterio de la teoría de la ley única, que en el caso del inmueble, repito, llegó a otra solución injusta, igual que en el caso Pou-Nou-Kanamale. Si se hubiese aplicado, en este caso, la teoría de la equivalencia y si hubiese aplicado a la validez de la adopción el derecho que hubiese correspondido, que era el derecho italiano, porque es el lugar en que se otorgó, y hubiese regido lo que se llama locus reginactum, o sea que en definitiva las adopciones se tendrían que haber sometido a la ley en lugar del otorgamiento. Y en ese caso hubiese sido válida y se tendría que haber reconocido. O sea que de vuelta la teoría de la unidad conllevó, al menos respecto del inmueble, a una situación totalmente claudicante e injusta. Ese es el fallo discúlpeme, el fallo Grimaldi, con estos lineamientos que yo les acabo de dar. Hay un caso que no figura en el material de estudio, que es un caso más nuevo, que se lo voy a relatar ahora chiquitito y ya terminamos, en 10 minutos termino, es el caso, déjenme pensar, a ver si me lo acuerdo, es el caso Viña, con B corta y N, Viña Guillén de Prigue. Viña Guillén de Prigue, que es un caso de un tribunal de segunda instancia de Montevideo, Uruguay, del año 1994. Viña Guillén de Prigue, y que fue un caso que puso en contacto Uruguay con Brasil, y los hechos son exactamente igual que Pou-Nou-Kanamale, pero con una solución totalmente distinta. Si mal no recuerdo, este caso, que tuvo que ser resuelto por la Cámara montevideana, se trataba de una sucesión con bienes en Uruguay, y Uruguay, el Código Civil uruguayo, en el artículo 2400, establece que los bienesitos en Uruguay se les aplica el derecho uruguayo. Entonces, se trataba de una cuestión previa, que era también validez de una adopción y una cuestión principal, sucesión. Igual que en Pou-Nou-Kanamale. A la cuestión principal, la Cámara uruguaya, que era la validez de que era la sucesión, a la cuestión principal le aplicó el derecho uruguayo por el punto de conexión lex situs, ley del lugar de situación. Y luego tuvo que resolver qué ley le aplicaba a la validez de la adopción, y la adopción fue otorgada en Brasil. Y ahí tenía dos posibilidades, las tres posibilidades, el Tribunal Uruguayo en 1994. A la validez de la adopción, a la adopción brasileña, aplicarle la misma ley que rige la cuestión principal, el derecho sucesorio, o aplicarle otra teoría. ¿Qué teoría optó en este caso? Aplicó la teoría de la equivalencia, o la que Hobbes llama teoría de la pluralidad por lec formali fori, y le aplicó la norma indirecta que correspondía, que era la ley del lugar del otorgamiento, o sea, la locus reginactum, la ley del lugar del otorgamiento. Entonces dijo, la cuestión previa, que es la adopción, la someto al derecho brasileño, que es la del otorgamiento, y bajo el derecho brasileño fue válido, y la adoptada, o el adoptado, terminó siendo y teniendo vocación hereditaria en la cuestión principal. Fíjense que el caso es exactamente, y lo que les quiero decir es que el derecho uruguayo tiene una norma similar al 344 del Código Civil francés, porque en Uruguay en 1994 también regía la prohibición de que heredaran, la prohibición de adoptar quienes tenían hijos legítimos previos. Entonces, es un caso que en los hechos es exactamente igual a Pou-Nou-Kanamale, igual, cuestión principal sucesión, cuestión previa adopción, validez de la adopción, y con una norma uruguaya igual que la francesa, prohibición de adoptar quienes tienen hijos legítimos previos. Pero fíjense cómo el tribunal uruguayo
resolvió distinto a la Corte de Casación francesa en Pauno Canamale. Aplicó la teoría de la equivalencia y en este caso a la validez de la adopción le dio tratamiento conflictual y aplicó la norma indirecta uruguaya sobre validez de adopciones, que la remitió a la ley del lugar del otorgamiento, en este caso Brasil, y en Brasil era válida y se lo tuvo por válido. Así que ustedes vean al menos otro caso cercano rioplatense, con la situación exactamente igual a Pauno Canamale, y como en 1994, ya a la luz de otro tipo de panorama, cómo se resolvió de manera totalmente distinta a Pauno Canamale, cuando podría, digamos, cuando los hechos eran totalmente casi iguales. Viña, Guillén de Profe. Prigue, 1994, sí. ¿Qué teoría usa? Pluralidad de... Pluralidad por lec formali fori, o equivalencia. Es lo mismo, teoría de la equivalencia o teoría de la pluralidad lec formali fori. Digo esto porque no coinciden los libros de texto en cuanto a los nombres. Cuando doy clase en la UBA, para la Facultad de Derecho de la UBA, como seguimos Goldschmidt, no hago este distingo ni nada, digo directamente los nombres, pero a ustedes se los traduzco y digo, es exactamente lo mismo, pero el doctor Hoff la bautiza de otra manera, le pone otro nombre, pero en definitiva es exactamente igual. Teoría de la equivalencia para Werner Goldschmidt, teoría de la pluralidad por lec formali fori para el doctor Hoff, pero es exactamente la misma teoría con distinto nombre. ¿Entienden todo esto? Viña Guillén de Prigue, 1994, Cámara de Montevideo. Hechos iguales que en Pauno Canamale, pero en vez de teoría de la unidad, teoría de la equivalencia. Esto lo agrego para que ustedes tengan un panorama más, pero no lo van a encontrar en ningún lado ese fallo. Ese fallo lo encontré yo de un libro de Derecho Internacional Privado de una autora, que se llama Cecilia Fresnedo de Aguirre, que es la titular de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay. Así que es un caso que lo saqué de ahí, pero bien palpable, porque no hay muchos casos de cuestión previa, así que de alguna manera para darles un panorama más y que tengan un conocimiento un poco más amplio, les paso ese fallo. Último, y voy cerrando esto. Este tema de la cuestión previa es un tema que se llama cuestión previa desde el punto de vista del derecho internacional privado comparado, lo van a encontrar en todos lados y todos se refieren a lo mismo, cuestión previa. Los alemanes lo llaman Vorfrage, que significa pregunta previa, Vorfrage. Si ustedes se fijan en la ley italiana de 1995 sobre derecho internacional privado, lo llama igual, lo llama questione preliminare lo llama la ley italiana de 1995 de derecho internacional privado. Si ustedes se fijan por ejemplo, en el derecho inglés, si ustedes se fijan en este libro, por ejemplo, que después se los traigo, por ejemplo, no sé si lo ven, este es el clásico. El clásico es este, que se llama Private International Law, que es de Cheshire and North, que es el clásico, este es el Werner Goldschmidt de Inglaterra. Este es el libro donde se estudia en Oxford, en la Universidad de Queen Mary, que es la Universidad Pública de Londres, y acá están los mismos casos que ustedes estudian, y está explicado el caso que vimos hoy, Pauno Canamale, por ejemplo. Acá, ¿saben cómo se llama este tema? Preliminary question. O sea, fíjense que seguimos hablando de lo mismo. ¿Cómo lo llaman los franceses? Lo llaman exactamente igual. Si ustedes se fijan, en cualquier libro importante de Derecho Internacional Privado actual, lo van a encontrar como cuestión, con Q, cuestión prealable. Se escribe cuestión prealable, que significa cuestión previa. Y si se fijan en cualquier libro de Derecho Internacional Privado brasileño, por ejemplo, el libro de Nadia Mora de Araujo, una de las titulares de la Universidad de la Facultad de Derecho de Río, lo van a encontrar como questão, ¿vieron cómo es questão? Con el palito arriba de la A, questão previa, cuestión previa. Así que cualquiera sea el idioma, siempre es cuestión previa. Cuestión previa, cuestión preliminar o cuestión incidental. Siempre, vuelvo a repetir, la cuestión previa tiene que ser dos cuestiones independientes y no resueltas por ninguna autoridad.
por ejemplo, institutos distintos, sucesión por un lado, matrimonio por otro. No es cuestión previa lo que se llama a veces cuestión conexa, porque hay veces que en un mismo caso podemos encontrar cuestiones vinculadas que no llegan a tener la entidad de cuestión previa. Por ejemplo, en materia de contratos, podemos distinguir en lo que es cuestiones conexas, lo que es la capacidad para celebrar un contrato, de lo que son las cuestiones de fondo y de forma, lo que se llama el gran curpur, el gran corte y el petit curpur. Pero esas cuestiones conexas forman lo que se llama la validez del contrato. Entonces yo no puedo hacer un juicio sobre capacidad de contrato y un juicio sobre objeto de contrato. Todo es lo mismo. Entonces, en esas pequeñas cuestiones que se llaman cuestiones conexas, no puedo diferenciar, entonces ahí no estoy en presencia de una cuestión previa. La cuestión previa, para ser tal, me tiene que dar lugar a hacer juicios independientes, de alguna manera. Entonces, fíjense, cuestión previa es sucesiones y matrimonio, pero no es cuestión previa capacidad de contratar u objeto del contrato. Ahí no, porque es todo intracontrato. Y por último les digo que las legislaciones no optan por ninguna vía. La CIDIP 2 de Normas Generales de Derecho Internacional Privado, en el artículo 8, nos dice que las cuestiones previas, preliminares, incidentales, que de alguna manera nacen por una cuestión principal, no necesariamente deben resolverse por la ley que rige la cuestión principal. En definitiva, está reconocida la cuestión previa como tal en la CIDIP 2 de Normas Generales, en el artículo 8, pero esta CIDIP no se juega por ninguna teoría. Nos dice, la cuestión previa no necesariamente debe resolverse por la ley que rige la cuestión principal. No necesariamente, pero no nos dice nada, ni nos obliga a nada. La ley venezolana de 1998, de Derecho Internacional Privado, tiene exactamente la misma solución que el artículo 8 de la CIDIP 2 que les acabo de referir. La ley italiana de Derecho Internacional Privado de 1995, exactamente igual. Reconoce la cuestión previa, pero nos dice, no nos da la solución, lo deja en manos del juez que utilice la que mejor venga. Concluyendo, en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación tampoco está prevista la cuestión previa y no nos da una solución. Entonces, repito, como alguien me preguntó en la clase, ¿cuál aplicar? Yo en principio no tomo ninguna teoría como válida, sino que veo en el caso concreto cuál de las tres teorías se comporta mejor y aplico la mejor en base a los principios que yo les mencioné en la clase anterior. El principio de equidad, el principio de armonización internacional de soluciones, el principio de efectividad, el principio de mantenimiento de validez de los actos celebrados en otros estados, que es lo mismo que la doctrina de los derechos adquiridos, ¿no? Así que no hay una solución a priori. Hay que moldear, matizar el caso y encontrar la mejor ley aplicable a la cuestión previa. Y eso depende, en definitiva, del buen tino del juez de la causa. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta siendo las 18:30? Doy por concluida la clase justo en este instante, pero me quedo con todos aquellos que me quieran consultar algo, no tengo problema. Los que se tengan que desconectar, irse o se quieran ir, ya terminó la parte obligatoria. Doctor, perdón, con el tema de dónde leemos la cuestión previa, de Hoff, Goldsmith, ¿cuál recomienda usted? Miren, léanlo de donde quieran. Yo creo que en el libro del Dr. Hoff está bastante claro. Y en el libro de Goldsmith también, pero me parece que el libro de Hoff es lo más fácil para que ustedes lo entiendan. Perfecto. Igualmente, como en esta hora y media, en esta hora 45 exacta de clase que acabo de terminar, traté absolutamente todo. Así que si cuando vean los libros, lean todo, van a ver que no se me escapó nada, porque traté absolutamente todo. Es más, agregué un fallo que tampoco está, creo, en los apuntes. Así que el de Viña Guillé de Prigue, pero basta con lo que yo dije en clase, es suficiente a los fines del examen. Así que nada, fíjense, como van a ver en reenvíos, como van a ver en calificaciones, que siempre va a haber teorías en torno a qué ley le aplico, y siempre vamos a tener lo mismo. No hay una teoría donde uno adscribirse, enrolarse previamente y decir, yo a la cuestión previa siempre aplico unidad, yo a la cuestión previa siempre aplico
no sé, teoría de la pluralidad por les causae, no. Hay que tener abierto el abanico de posibilidades, ver cuál calza mejor y elegir la mejor en base a los criterios. Y en eso, de alguna manera, consiste el derecho internacional privado y siempre, de alguna manera, guiado también por los tratados de derechos humanos, porque todas las cuestiones, mal o bien, están siempre enlazadas y tratar de ver cómo se resuelven. Y siempre tengan en cuenta el principio pro homine, que también de alguna manera deriva de los tratados de derechos humanos. En caso de duda, resolver a favor de la persona y de la dignidad de la persona. Pro homine. Es una interpretación de alguna manera que se puede utilizar inclusive para las normas, porque también el Código Civil y Comercial de la Nación nos establece esa interpretación, ¿cierto? Una interpretación constitucional y convencional de todo el código, incluido las normas de derecho internacional privado, las normas de conflicto. Así que es algo que no nos podemos salir y tenemos que hacer lo que se llama el diálogo de fuentes. Las fuentes, chicos, no son calladas, las fuentes se comunican entre sí. La de mayor jerarquía le habla a la de menor jerarquía y la de menor jerarquía le habla a la de mayor jerarquía. Por eso se llama diálogo de fuentes. Y uno las tiene que hacer interactuar, hablar, en pos de buscar una mejor solución. A veces las de menor jerarquía, fíjense cómo el Código Civil y Comercial, que es derecho nacional, que tiene rango de ley, porque de una manera es ley, 26994, es la ley aprobatoria del Código Civil y Comercial de la Nación, le habla a la Constitución y le habla a los tratados de derechos humanos en el artículo 1 y 2. Y de alguna manera, muchos tratados también le hablan a la ley inferior. Entonces, existe este diálogo de fuentes y ustedes tienen que tener en cuenta el diálogo de fuentes y la jerarquía de fuentes en pos de ¿qué? En pos de una aplicación coordinada y complementaria de las distintas fuentes jurídicas. Porque hay veces que puedo aplicar las dos órdenes jurídicos distintos de manera complementaria, porque hay veces que no se repugnan entre sí, sino que se entrelazan. Entonces, se puede, para aplicar las fuentes de manera coordinada, complementada y coherente, hay que tener en cuenta el diálogo de fuentes, para todo el derecho privado entero. Así que eso es fundamental. Fundamental. Fíjense cómo el 2594 y el 2601, el 517 del Código Procesal Civil de Nación, también remiten a los tratados y hay un diálogo ahí en el medio que es importante que ustedes lo entiendan. Así que eso es lo que tengo para decirles. ¿Alguien me quiere preguntar algo más? Y si no, ¿Podría ¿Podría repetir los últimos dos artículos que mencionó, por favor? No, el artículo, chicos, 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la Nación. Fundamental. Fundamental para entender todo. Miren, les voy a dar un caso chiquitito. Muy, muy chico, pero que me llamó la atención. Creo que en el otro cuatrimestre también lo mencioné, pero para que ustedes vean lo importante que es. Esto, chicos, ya terminamos la clase. Se los digo nada más porque quiero que lo sepan, porque van a ser futuros abogados. Pero fíjense esto, y en esto radica la imaginación del abogado y la imaginación del jurista. No es solamente repetir normas de memoria como un loro. Caso. Daños y perjuicios en Capital Federal en el año 1990. Se trató de un chico que por una mala praxis médica quedó tetrapléjico y tuvo, de alguna manera, un problema muy serio, porque aparentemente por una mala praxis se ahogó con el cordón umbilical y nació mal y que nació tetrapléjico con unos problemas bárbaros muy importantes. Y de alguna manera, al poco tiempo de nacer, se inició un juicio de daños y perjuicios contra todos los responsables de la cadena. La Mutual, la obra social, que por la obra social me parece que el papá del chico era mecánico de autos, porque ¿cómo se llama el gremio de los mecánicos? Ahora se me fue el nombre, alguien se debe acordar. Esmata. Esmata, exactamente, era la Mutual de Esmata, la obra social de Esmata. Iniciaron juicio contra la obra social, contra el sanatorio, que se llamaba Sanatorio Santártida, y contra el galeno, el médico obstetra. Se gana la sentencia, se gana en primera instancia, y en 1998 la Cámara de Capital Federal ratifica la sentencia de primera instancia, y queda firme.
y se le reconoció algo de 400.000 pesos a los padres por esta indemnización por mala praxis del hijo. Fíjense que la sentencia quedó firme 8 años después del nacimiento. El chico había nacido el 25 de mayo de 1990. Pero luego, un mes y medio antes de que quede firme la sentencia de Cámara, fíjense qué mala suerte, la clínica se declara en concurso preventivo y luego en quiebra, una quiebra indirecta. Y lo más importante era el edificio de la clínica, pero respecto al edificio de la clínica había 2 acreedores hipotecarios. ¿Y qué pasó? Se abrió el concurso preventivo falencial, la quiebra, y los padres se presentaron a verificar su crédito judicial, su sentencia, ante el juez del concurso, ¿no es cierto? También en Capital Federal. ¿Y qué pasó? El juez concursal de primera instancia, con muy buen tino, aplicando las normas de los tratados de derechos humanos enlistados en el 75, inciso 22, le dijo que si bien estaban las normas de la ley 24.522, la ley de concursos y quiebras, que establece los privilegios, en los artículos 241 y siguientes, le dijo que era tan importante el crédito de este chico, ¿no?, que la indemnización de los padres que le daban era para comprarle los pañales al chico, que era tan importante la protección, y hizo cambiar, gravitar entre ellas la Convención de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica y la Convención de los Derechos del Niño, que hizo un análisis de convencionalidad y constitucionalidad y dijo que en el caso concreto las normas de privilegios de la ley de quiebras las declaró inconstitucional e inconvencional y dijo que en ese caso concreto no regían y que tenía que cobrar en primer término el crédito los padres del menor, que si bien su crédito era quirografario, en el caso concreto había que desplazar las normas de privilegios de quiebra y que cobrara prioritariamente, antes de los gastos del concurso, la indemnización del chico. Llega por apelación de los acreedores hipotecarios a la Cámara Nacional de Comercio de Capital Federal, la alzada. No olvidemos que en Capital Federal tenemos justicia nacional civil y justicia nacional comercial separada. Entonces, el juez del concurso de primera instancia resolvió al que el crédito quirografario ponerlo en primer lugar y desplazar y declarar inconstitucionales todas las normas de privilegio de la ley de quiebras. La Cámara revoca la sentencia de primera instancia y dice, no importa, por más que haya tratados de derechos humanos, todo lo que ustedes quieran, acá hay un acreedor privilegiado, que es el acreedor hipotecario, cobra primero de que él, y este chico, por más que esté protegido por los tratados de derechos humanos, va a la última parte de la fila, porque es quirografario. Punto y aparte. Se apela la sentencia de la Cámara Nacional Civil y la sentencia llega por vía de recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo intérprete del derecho federal argentino. Y la Corte, con una sentencia excepcional, revoca la sentencia de Cámara y confirma la sentencia de primera instancia, y aplicando tratados de derechos humanos, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención, los pactos internacionales, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos, y teniendo en cuenta el principio pro homine, que es importantísimo en los tratados de derechos humanos, el principio de efectividad, el principio de no progresividad y el principio de no regresión, aplica esas normas y dice que sí, que en el caso concreto, aplicar la norma de concursos y quiebra y sus privilegios harían que este chico no cobrara nunca, porque toda la plata del activo falencial se la chupan, por así decir, la absorben los acreedores hipotecarios. En los hechos, el chico, víctima y acreedor, no cobra nada. ¿Y qué hicieron? Declararon inconstitucional e inconvencional las normas de quiebras, el 242 y siguiente, 241 y siguiente, la ley de quiebras, hicieron que el chico de alguna manera cobrara en primer término. Igualmente les digo, esto pasó en 1990, fue el daño
Nació el chico. ¿Cuándo resolvió esto la Corte? Creo que fue en marzo del 2019. ¿El chico cuántos años tiene? 29. Nunca cobró nada. ¿Por qué? Porque lo que la Corte decidió en 2019, cuando el chico tiene 29 años, es nada más que el juez del concurso de primera instancia, cuando esté todo listo y se haga el proyecto de distribución final y se apruebe, cobre en primer término, pero todavía lo que la Corte hizo fue resolver que cobrara primero, todavía no cobró, esos son los hechos. Entonces, por más que la Corte diga de que haga todo esto perfecto, los tratados de derechos humanos, el plazo con que se resolvió la cuestión, tiene 30 años el chico, y en el medio, algo que no le dije, el chico quedó ciego y el chico tiene que ser alimentado por una sonda gástrica. O sea, el no haber tenido la indemnización en tiempo y forma perjudicó la salud del chico. Y ustedes saben muy bien, y esto es un principio que también está receptado en el nuevo Código Civil y Comercial, en el artículo 1710, que nadie puede agravar un daño. Nadie puede causar un daño ni agravar el daño causado. El hecho de no haberle dado la indemnización en tiempo agravó el daño causado. ¿Me escuchan bien? Porque justo me ha entrado una llamada. De alguna manera, fíjense ustedes cómo, y la garantía de plazo razonable está prevista también en el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica. De alguna manera, tiene que estar de alguna manera resuelto en plazo razonable. Es muy importante eso, ¿tá? Muy importante. Todo proceso judicial, y las quiebras más todavía, porque suelen durar muchísimos años. Entonces, fíjense ustedes cómo el diálogo de fuentes es fundamental, cómo los tratados de derechos humanos, la efectividad, la protección, el principio del interés superior del niño, el favor minoris, el principio pro homine, en ese caso concreto, ese chico se lo podía dejar como último orejón del tarro y que no cobrara nada. Entonces hay que poner sobre la balanza, o cobran los acreedores hipotecarios o cobra este chico, y privilegiaron el chico sobre los acreedores hipotecarios, por más que la hipoteca sea ultra privilegiada. Y eso, fíjense ustedes, que es un análisis de equidad que debe hacerse en cada caso concreto, que también de alguna manera es un análisis de convencionalidad, de constitucionalidad, de equidad, que hay que hacerlo. Entonces las normas, fíjense que por más que una norma diga A, puede no aplicarse al caso concreto, porque hay otra norma que lo obstruye, de alguna manera le cambia el rumbo según la interpretación que nosotros le demos. Entonces uno tiene que utilizar las fuentes de arriba para manejar el sentido de las fuentes de abajo. Entonces fíjense cómo para los insolventistas esto es tremendo, porque la ley de quiebras es una ley de orden público. ¿Y qué pasa? ¿Es de orden público y es indisplazable? Sí, es inderogable, indispensable, pero frente a un tratado de derechos humanos, ¿no?, que son de aplicación self-executing, que son autoejecutables, que no las necesito ni siquiera implementar porque se aplican directamente, no hay forma de sostenerlas. Entonces, aunque sea una norma de orden público, la desplazo lo mismo. Así que eso es solamente para que ustedes sepan que este diálogo de fuentes que les acabo de mencionar es fundamental. Y nosotros en esta facultad estudiamos Derecho, no estudiamos normas ni leyes de memoria. Y las normas se entrecruzan, se hablan, dialogan, y hay que hacerlas de alguna manera entramar, porque hay veces de que no se repugnan y hay que hacerlas hablar. Hay que hacerlas hablar, siempre vuelvo a repetir, para una aplicación coherente, coordinada y complementaria del ordenamiento jurídico todo. Y en eso es, de alguna manera, en lo que el fundamento de nuestra labor de abogado. En eso es. No es solamente saber normas jurídicas de memoria, sino es una competencia de memoria, ver quién retiene más un código en el cerebro. Y en eso está la astucia del abogado, en su caso, de tratar de ver cómo en un caso concreto yo desvío y puedo derribar una norma, pero tengo que convencer, tengo que probar, tengo que ser contundente, tengo que saber narrar, tengo que saber derecho internacional. Por eso se habla de que el derecho privado hoy en día está constitucionalizado y convencionalizado, por así decirlo, porque la misma norma infra tiene que ser vista a la luz del derecho supra, que está por arriba. ¿Tá? Eso es solamente un mínimo ejemplo para que ustedes sepan nada más de que cuando me refiero al diálogo de fuentes, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero? Y eso es lo que a ustedes les va a hacer ganar o perder juicios, ¿no? Nada más que eso. Les digo, porque justamente en eso es el análisis. ¿Tá? Bueno, gente,
me voy porque me tengo que ir al estudio. Estoy en el estudio desde las 8 de la mañana en punto. Así que los dejo, les mando un saludo, espero que les haya servido y cualquier cosa me escriben a mi correo. ¿Está? Siempre mente abierta, siempre a desafiar. No es solamente lo que dice la norma pelada, no. Astucia, diálogo de fuentes. Un saludo, chicos. Chao. Tengan buenas, Chao, gracias. Chao, buenas tardes a todos.